Hay hombres que nacen sabiendo que llevan algo dentro, algo que otros no tienen, algo que no pidieron, y no saben muy bien cómo explicar. José Antonio era uno de esos hombres, curandero de profesión, rezandero de oficio. Recorría los pueblos del Bajío a lomo de mula, con una bolsa de hierbas colgada al hombro, y una reputación que lo precedía por días. Cuando José Antonio llegaba a un pueblo, los enfermos mejoraban. Los que no mejoraban, al menos morían en paz. Y eso en el siglo XVIII en Nueva España valía más que cualquier médico titulado. Le traje a mi hijo. Tenía 3 días con fiebre. Los médicos ya lo habían desahuciado. El animero lo miró, le puso las manos encima, rezó algo en voz baja, y al otro día el niño estaba jugando en el patio. Lo llamaban el animero porque decía tener comunicación con las ánimas del purgatorio, que las escuchaba, que le hablaban, que a veces le pedían favores para los vivos. Era una práctica vieja, precolonial, mezclada con catolicismo de una manera que hacía fruncir el ceño a los sacerdotes, pero que la gente del campo entendía perfectamente. El problema llegó cuando José Antonio comenzó a hablar. De lo que llevaba en la boca no era una metáfora, no era una figura retórica. El animero afirmaba con total convicción que tenía una figura del Cristo crucificado, incrustada en el paladar, pequeña, del tamaño de una uña, visible solo si uno abría la boca muy amplio y miraba con la luz exacta. Varios testigos afirmaron haberla visto. La vi yo misma, señor, con estos ojos. Me la mostró cuando me curó el dolor de costado. Abrió la boca y ahí estaba, una crucecita blanca, brillando un poco. Le pregunté si le dolía y me dijo que no, que la sentía cuando rezaba, que latía. El rumor se extendió como se extienden los rumores. En los pueblos chicos, rápido y deformándose, un poco con cada boca que lo repite. Para cuando llegó al oído del comisario del Santo Oficio, ya había adquirido proporciones milagrosas. Algunos decían que el Cristo del paladar sanaba solo con que el animero abriera la boca. Otros decían que hablaba, que daba consejos, que predecía el futuro. José Antonio no ayudó mucho a su propia causa cuando el comisario lo mandó llamar. ¿Afirma usted tener una figura sagrada incrustada en el paladar de su boca? Afirmo que hay algo en mi paladar que no estaba cuando nací, que apareció una noche después de 3 días de oración y ayuno, que desde entonces puedo curar a los enfermos. Si eso es una figura del Cristo o es una gracia de Dios que tomó esa forma, eso, Señor, no me toca a mí juzgarlo. ¿Puede mostrármelo? El animero abrió la boca. El comisario miró. Lo que vio o creyó ver no lo incluyó en el expediente. Solo escribió. Se procedió a la observación. El asunto requiere examinación más detenida. Antes del arresto, José Antonio había curado, según los testimonios recopilados, a más de 40 personas en 6 pueblos distintos. Los métodos variaban, pero siempre incluían el mismo elemento central: la boca abierta del animero, la vela sostenida cerca para que se viera mejor, y las palabras que rezaba mientras lo mostraba. El secreto no soy yo,
El secreto es que la gente necesita ver, necesita algo tangible en lo que creer. Un médico les da pócimas que no entienden. Un sacerdote les da palabras que ya conocen. Yo les doy algo que pueden ver con sus propios ojos. Algo real, algo suyo. Y cuando creen de verdad, entonces sí sanan. Había también las limpias, ramas de romero y ruda pasadas por el cuerpo, huevo crudo para absorber el mal, copal quemado en brasero de barro, oraciones en español mezcladas con palabras que algunos reconocían como náhuatl y otros no reconocían como nada de este mundo. Mi mujer llevaba 5 años sin poder caminar bien. Dijo que sentía como si algo le hubiera comido la rodilla. El animero vino 3 noches seguidas. A la tercera noche, ella se levantó y caminó hasta la cocina. Sola, sin ayuda. ¿Cómo le llaman ustedes a eso? Porque nosotros le llamamos milagro. El expediente del Santo Oficio contra José Antonio. El animero tiene algo inusual. Los inquisidores no saben muy bien de qué acusarlo. No niega a Dios. Al contrario, lo invoca constantemente. No practica rituales claramente demoníacos. Sus curaciones tienen explicaciones naturales posibles. El problema es el Cristo en el paladar. Eso no tiene explicación natural posible. O es milagro, o es engaño, o es algo peor. ¿Cómo llegó esa figura a su paladar? Ya lo dije, ayuno, oración, 3 días. Cuando desperté estaba ahí. ¿Le habló alguien durante esos 3 días? ¿Tuvo visiones? Escuché voces, ¿Qué voces? las mismas que escucho siempre, las ánimas, los que ya no están. Pero esa noche había una diferente, más clara, más cerca. Me dijo que iba a darme algo para ayudar a los enfermos. Cuando me desperté, ya lo saben. El inquisidor escribió en el expediente: el reo declara haber recibido un objeto sobrenatural de una voz no identificada durante un estado alterado de conciencia. Requiere determinación si dicha voz procede de fuente divina, angélica o diabólica. La pregunta que nadie podía responder con certeza, la pregunta que le quitó el sueño al tribunal. Durante semanas, el expediente se interrumpe aquí. Las últimas páginas están dañadas. Lo que sigue es reconstrucción. Una posibilidad, una historia que podría haber sido. La noche antes de la sentencia, el animero no durmió. No por miedo. El miedo era algo que había aprendido. A poner a un lado como se pone a un lado un objeto pesado. Cuando las manos se necesitan para otra cosa. No durmió porque estaba escuchando. ¿Están ahí? Sé que están ahí. ¿Qué hago mañana? El silencio de la celda no era un silencio vacío. Era el silencio lleno de cosas que solo él podía escuchar. Y las ánimas respondieron. No con palabras, nunca con palabras claras. Con una certeza que se instalaba en el pecho. Como el calor de un brasero en invierno. Que lo que había hecho estaba bien hecho. Que los que había curado seguirían curados. Que el Cristo del paladar seguiría ahí, cuando todo esto terminara. Que todo esto ya había terminado de muchas maneras. La sentencia fue leve, más leve de lo que él esperaba, más leve de lo que sus acusadores querían. Reprensión formal, prohibición de ejercer curaciones.
Instrucción religiosa por 6 meses. Salió del tribunal un martes de noviembre. El cielo estaba de ese azul intenso que solo tiene en el Bajío a finales de otoño. Recogió su bolsa de hierbas, montó su mula y tomó el camino hacia el norte. ¿Hay gente enferma en Dolores? Me están esperando. Si volvió a curar enfermos después de eso, no hay registro. O si lo hay, está en algún archivo que todavía nadie ha abierto. El Cristo del Paladar. ¿Qué era realmente? Un engaño elaborado para ganarse la confianza de los enfermos. Una formación natural del tejido bucal que él interpretó, con su fe intacta. Un milagro genuino en un siglo que no sabía qué hacer. Con los milagros que no venían por los canales correctos. Lo que sí sabemos es esto. 40 personas dijeron que José Antonio las curó. 40 personas dijeron que vieron algo en su boca. 40 personas creyeron. Y la fe en cualquier siglo hace cosas que la ciencia tarda siglos en explicar, o que nunca explica del todo. El expediente está en el archivo histórico de la Casa de Morelos. Caja 834, expediente 12.1 del año 1751, Irapuato. Si alguna vez lo lees, busca la última página, la que está dañada. Mira bien los bordes del daño. Algunos dicen que parece quemado desde dentro. Fin.